Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 4 de marzo del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos seguidores, cibernautas, oyentes que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube. Saludo y abrazo a todos aquellos amigos que nos escuchan a través de los distintos grupos de WhatsApp, con quienes compartimos este trabajo periodístico, magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de Colombia y la patria, el mundo. Mucha atención. No cesan los homicidios en Tuluá, triste y lamentablemente. Anoche, martes 3 de marzo, un hombre fue víctima de sicarios en el occidente del municipio de Tuluá. Fue identificado como Alejandro Marín Quiñones, quien, según las versiones preliminares, fue abordado por sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido, y aunque fue trasladado a un centro asistencial, unos minutos más tarde falleció. La policía y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía hicieron presencia en el lugar de los acontecimientos para adelantar las respectivas investigaciones sobre el crimen que deja a otra familia tulueña sumida en el dolor. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención, que Cali tiene nuevo comandante de policía, será el general Herbert Benavides. La noticia la dio a conocer en la tarde de ayer el personero de Cali, Gerardo Mendoza. El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, fue confirmado ayer luego de que el personero distrital, Gerardo Mendoza, informara la designación a través de su cuenta oficial en la red social X. Según indicó el funcionario, el nombramiento responde a la solicitud que había elevado ante el gobierno nacional para que la capital del Valle contara con un comandante en propiedad. Agradezco al gobierno nacional por haber correspondido al llamado que realicé como personero de Cali a través de una carta enviada al ministro de Defensa el pasado mes de febrero, en la que reclamé el nombramiento de un comandante de policía en propiedad, señaló Mendoza en su publicación. El personero agregó que ante los hechos de violencia registrados durante el inicio de este año, era fundamental que la ciudad contara con un general de la República al frente de la institución. Esta decisión fortalece la institucionalidad, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad y permite avanzar en la protección de los derechos de los caleños, sostuvo. Finalmente, el jefe del Ministerio Público en la ciudad aseguró que desde la Personería Distrital continuarán vigilantes y promoviendo acciones que garanticen la seguridad, la convivencia y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Pero este es el perfil del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali. El brigadier general Herbert Luis Benavides Valderrama ingresó a la Escuela de Cadetes en 1998, es oriundo de Florencia, Caquetá, y es hijo de Germán Benavides, sargento y viceprimero en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, y Nubia Valderrama, docente y enfermera. Su familia está conformada por su esposa Joana Ahumada Maldonado, con quien ha compartido 26 años de matrimonio, y sus dos hijos Valentina y Juan Diego. Es ingeniero químico con especializaciones en seguridad, servicio de policía, gerencia de producción y operaciones,
así como el curso estratégico de seguridad pública y el curso integral de defensa nacional, además de contar con 9 diplomados en diferentes áreas del conocimiento. Su información académica y profesional le ha permitido hacer valiosos aportes a las metas y objetivos institucionales. Desde el año 1998 laboró en la Dirección de Antinarcóticos, iniciando como investigador del Grupo de Control de Precursores Químicos. Posteriormente continuó su trasegar por esta especialidad, desempeñando cargos como coordinador de la Unidad Judicial de la Zona Oriente y Zona Norte del país, responsable de la Unidad Especial contra el Lavado de Activos, jefe de Grupo de Investigación Criminal Antinarcóticos, comandante Compañía Antinarcóticos de la Regional número 6 con base en el municipio de Necoclí, Antioquia, y finalizó su periplo en esta dirección como jefe del área de investigaciones y operaciones antinarcóticos, desde donde articuló las capacidades operacionales para impactar de manera contundente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Además de sus amplios conocimientos, le permitieron fungir como capacitador de funcionarios de más de 10 países en temas relacionados en la lucha contra las drogas. En el año 2019 fue destinado a laborar en el departamento de Nariño, donde fue subcomandante y comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, implementando estrategias interinstitucionales para garantizar el goce de los derechos y libertades de los ciudadanos en esa región. Entre el 2020 y el 2023 asumió roles de gran relevancia en la ciudad de Bogotá, donde fungió como comandante operativo de seguridad ciudadana de la zona norte y sur de la ciudad y subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Una vez logrado su ascenso al grado de brigadier general en el 2024, fue nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde desplegó un nuevo modelo de servicio de policía, fortaleciendo el trinomio de la seguridad, policía, autoridades y comunidad. En noviembre de 2024 asumió como comandante de la región de policía número 8 y desde el mes de febrero de 2025 ocupa el cargo de jefe nacional de administración de recursos. Ese es el perfil del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín afirmó que la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 convierte en política de Estado el aumento histórico de los recursos para la educación superior pública. Aseguró que la nueva financiación garantiza que los avances no sean reversibles y llamó a defender los recursos para que se traduzcan en el derecho efectivo a la educación en todo el país. Aquí compartimos con ustedes las palabras del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín. Compañeros, compañeras, hoy escribimos un nuevo momento en la historia de la educación superior pública en Colombia, y va siendo hora incluso de empezar a renovar los cánticos. Ya no son los tiempos en los que decíamos no la dejemos privatizar. Es que ya no se va a privatizar la educación superior pública en Colombia. Es que ya hay un cambio en la historia de la educación superior pública en Colombia. Ahora toca cantar y gritar: defendamos lo que hemos logrado hasta este momento gracias al gobierno del cambio, y prolonguemos este cambio para que nadie nos devuelva al pasado, donde nos tocaba decir no la dejemos privatizar. Hoy tenemos una reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87 que garantiza que lo que hizo el presidente Gustavo Petro en su periodo de gobierno, que fue multiplicar exponencialmente los recursos para la educación superior en Colombia, es una política de Estado y no va a regresar jamás a las épocas en las que nos sacaban los ojos o nos echaban gases, nos disparaban o nos desaparecían por defender la universidad pública. Hoy lo que tenemos que gritar y lo que tenemos que cantar es que estos nuevos recursos hay que defenderlos. Es que no podemos dejar que este acrecentamiento del presupuesto público para la universidad en todo el país vuelva a ser regresivo o se utilice mal utilizado y no sea en pro de la garantía del derecho de las y los colombianos. Está usted escuchando Sin Permiso.
También hubo pronunciamiento del señor presidente de la República, Francisco Gustavo Petro Urrego, quien destacó que la tasa de cobertura en educación es superior, pasó de 54,9% en el 2022 al 60% en el 2025, lo que representa 347,000 nuevos estudiantes en las universidades del país. El mandatario propuso como meta superior el 70% en los próximos años y avanzar hacia estándares internacionales, señalando que la ampliación de cupos podría superar el 500,000 de nuevos ingresos desde 2022, consolidando la educación superior como política de Estado. Estas son las declaraciones del señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Aquí las compartimos con usted. Si hubiéramos hecho las inversiones que esto necesita, no estarían estudiando en el día de hoy, no estarían accediendo a la educación superior. Y eso me permite decir estadísticamente que la cobertura, tasa de cobertura, es decir, la cantidad de estudiantes que hay respecto a los jóvenes y las jóvenes que estarían en edad de estudiar allí en la educación superior, pasó de 54,9% en 2022 al 60% en 2025. Del 54 al 60 es poco, pues son estos 347,000 jóvenes, hombres y mujeres de sangre y hueso y músculo y cerebro y corazón, que hoy podemos decir es el fruto de una política de educación superior de Colombia. ¿Y por qué si pasamos de 54 a 60 en este gobierno, no podríamos pasar de 60 a 70 en el próximo gobierno? Me pregunto. Le decía al ministro, él me decía, el promedio en la OCDE allá en las Europas es de 75%. Me expulsa el procurador. El procurador estudió aquí, ¿cierto? Si en Europa es del 75% y en Corea del Sur es del 100%, y nosotros estábamos en 54, pero pasamos a 60, yo les propongo un objetivo en cobertura: llegar en 4 años más y podemos dejar, primero, nos falta este semestre, segundo, el otro semestre, así no gobernemos, tiene el presupuesto de este año. Y tercero, el presupuesto del año entrante se empieza a hacer en nuestro gobierno. Entonces, ministro de Educación, usted tiene la solicitud del presidente de Colombia que incluso, primero, este semestre usted no debe casi que ni dormir. Abriendo las sedes, mirando que los contratistas cumplan, logrando que de 347,000 al final de nuestro gobierno sean 400,000, y que en el otro semestre, que aún en nuestro plan de desarrollo, sin ser yo el presidente, y el otro presupuesto que es del año ya 2027, podamos hacer el cálculo de que más de 500,000 de muchachos y muchachas jóvenes han entrado desde el 2022 en nuevos cupos adicionales a los que ya estábamos, y entonces el próximo gobierno tendrá la facilidad de llevar el nivel de cobertura de la educación superior en Colombia a los niveles de los países más avanzados del mundo. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales.
Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días, don Orbey Palacio Bolívar. Muy buenos días, don John F. García. Y muy buenos días, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. Mucha atención. Gobernadora verificó avances de videovigilancia con inteligencia artificial en el municipio de Jamundí. La gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, inspeccionó la nueva sala de monitoreo de seguridad Jamundí, que contará con 70 cámaras dotadas de inteligencia artificial y lectores de placas para fortalecer la prevención del delito. El sistema permitirá identificar vehículos y personas sospechosas, además de facilitar la recolección de pruebas técnicas que apoyen la judicialización de delincuentes. La inversión fue financiada con recursos de la tasa de seguridad. Según la mandataria, la implementación de esta estrategia tecnológica ya refleja resultados, con una reducción del 2% en homicidios, 16% en lesiones personales y 33% en hurto a personas frente al 2025. La gobernadora Dilia Francisca destacó que dotar a la fuerza pública con herramientas tecnológicas es clave para combatir la delincuencia y garantizar que los responsables de los delitos sean llevados ante la justicia. Bueno, pues es fundamental porque este es un municipio que ha estado afectado por la violencia, no solamente la violencia en la delincuencia común, sino también en los actos de terrorismo. Y pues por supuesto se necesita ese tipo de tecnología para detectar cuáles son los problemas que se pueden presentar, es decir, anticiparse a cualquier acto terrorista, a cualquier problema que se tenga, tanto de la seguridad ciudadana como el de los homicidios y cualquier otro acto o hurto que se tenga. Entonces, pues por supuesto va a ser muy importante porque tiene inteligencia artificial, porque tiene los arcos que le van a dar la posibilidad de identificar placas, que van a estar pendientes de ver cuáles son los carros, los camiones, todo lo que entra, y así de esa manera va a poder la fuerza pública tener más herramientas para poder combatir a la delincuencia que se en muchos municipios del Valle del Cauca, y un municipio priorizado para nosotros era Jamundí, pero no tenía ni una sola cámara de seguridad. Eso fue un programa que precisamente las dos dijimos en campaña, pero hoy se está haciendo realidad con el apoyo del Ministerio del Interior, con el apoyo de la Gobernación y de la Alcaldía. Bueno, pues el papel es que ahora la fuerza pública tiene que tener las herramientas necesarias para poder lograr que cuando un delincuente pues puedan llevar las pruebas necesarias al fiscal o al juez, para que de esa manera, que son herramientas técnicas, pruebas técnicas que dan la posibilidad de que sí se puedan llevar a la cárcel. Es una inversión muy importante para la tranquilidad, para la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los jamundeños, pero no solamente de los jamundeños, también de las personas que vienen aquí, los turistas, la gente que visita Jamundí, que por supuesto es un municipio turístico, un municipio que vienen muchas personas, así que pues va a ser para tener la posibilidad de tener más tranquilidad. ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que la gente está solicitando? Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente, yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza.
Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que el Valle activa plan de contingencia ante alerta por sarampión. La gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un plan de contingencia para prevenir posibles casos de sarampión. Tras la alerta nacional por contagios importados en Colombia, la estrategia articula a la Secretaría de Salud con Sanidad Portuaria, el aeropuerto de Palmira y el puerto de Buenaventura, considerados puntos probables de ingreso del virus. Según explicó la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, también se está coordinando con las instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar la atención controlada de posibles casos sospechosos. Las autoridades hicieron un llamado especial a quienes planean viajar a México, Estados Unidos o Canadá, países donde ya se han reportado casos, para que revisen su esquema de vacunación y se inmunicen si es necesario, especialmente menores de 59 años. Asimismo, la secretaria Lesmes recomendó estar atentos a síntomas como erupción rojiza en la piel que inicia en el rostro, conjuntivitis y secreción nasal, y aplicar aislamiento respiratorio ante cualquier sospecha, ya que el virus se transmite por vía aérea. El sarampión es un riesgo muy alto que tenemos por baja vacunación. El departamento del Valle, en seguimiento a las indicaciones del Gobierno Nacional, tiene un plan de contingencia que parte por la identificación del riesgo y la organización de la Secretaría para dar respuesta en caso de que llegara a presentarse una situación parecida. Trabajamos inicialmente con Sanidad Portuaria, con el aeropuerto de Palmira, que sería el lugar de ingreso probable, o con el puerto de Buenaventura, y hacemos seguimiento a través de las instituciones de prestación de servicios de salud que se están organizando para poder atender de forma muy controlada casos sospechosos. Lo más importante es que la comunidad se entere. Hay un brote de sarampión en el mundo que concentra en América, México, Estados Unidos y Canadá. Y tenemos la alerta con la posibilidad de el viaje al exterior alrededor del Mundial de Fútbol, personas del departamento a esos tres países donde se van a jugar partidos del Mundial. Pero hoy México es una alerta grande. Los pacientes que han llegado han sido colombianos que han viajado al extranjero, especialmente a México, y han llegado contaminados a Bogotá. Nosotros ya tenemos un vuelo directo y esa posibilidad tiene. Las personas que van a desplazarse a esos tres países deben revisar sus carnets de vacunación, y si no tienen la vacuna o no sufrieron el sarampión en su infancia, deben vacunarse los menores de 59 años, personas que van a desplazarse a México, Estados Unidos o Canadá. Y recordar que hay una posibilidad de tener síntomas que pueden empezar entre los 7 y los 15 días. El sarampión es una enfermedad febril que produce una erupción macular rojita que empieza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, y en general en su fase clínica normal se acompaña de coriza, es decir, conjuntivitis, secreción nasal, rinorrea, como una gripa con brote en la cara que es característico del sarampión. Rojo y puntiforme que empieza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Se debe consultar de forma inmediata y se debe hacer aislamiento respiratorio, porque la transmisión del virus es a través de la respiración, la tos o las secreciones que botamos al hablar. Estamos atentos en el departamento del Valle del Cauca a la presencia de sarampión en nuestro territorio, fortaleciendo la vacunación, porque esta es una enfermedad que puede cursar sin problemas, pero puede ser también muy grave con la fase neurológica y en algunos casos la muerte. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping,
piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 4 de marzo ya del año 2026. Mucha atención, el Consejo Nacional Electoral aprueba fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico. Se salvan las representantes y candidatas María del Mar Pizarro, María Fernanda Carrascal y otros que estaban siendo señalados de incurrir en doble militancia. A solo 4 días y 11 horas de que los colombianos vayamos a las urnas para escoger el nuevo Congreso de la República y votar por las consultas presidenciales, el Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión del Pacto Histórico con la Colombia Humana. Se trata de una decisión clave, pues estaba en vilo la participación de las representantes y candidata a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, María Fernanda Carrascal y otros congresistas que habían sido avalados inicialmente por la Colombia Humana en el 2022 y ahora por el Pacto Histórico para el 2026. Con esta decisión entonces ya no tendría fundamento la tesis, según la cual algunos actuales congresistas estaban incurriendo en doble militancia al haberse inscrito por una colectividad distinta a la Colombia Humana. Esta definición quedaría en firme hoy hacia las 7 de la mañana en una audiencia pública del Consejo Nacional Electoral. Ahora se tiene previsto que la votación de ayer quedó 7-1. El único magistrado que salvó su voto fue Álvaro Hernán Prada del Partido Centro Democrático. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que vuelve el bloqueo en la vía Popayán-Cali. Comunidades MISAC protestan a la altura de Tunía y Piendamó. Este pueblo indígena se moviliza en este punto de la carretera internacional para exigir que no invadan su territorio. En el Cauca, las comunidades indígenas MISAC adelantan una movilización sobre la vía panamericana, de ahí que el tramo que va de Cali a Popayán hasta anoche estuvo bloqueado por estas comunidades. Todo esto se debe a que el resguardo Guambía se declaró en asamblea permanente a raíz de diferencias con otras comunidades ancestrales por la tenencia y uso de una serie de predios ubicados al centro de ese departamento. Desde el resguardo indígena colonial de Guambía, en el municipio de Silvia, Cauca, las autoridades propias y el Tribunal de Gobernadores de la Nación Ancestral MISAC hicieron pública una denuncia en la que alertan sobre presuntas vulneraciones a su territorio ancestral, reza el comunicado emitido por esa comunidad. Según el pronunciamiento fechado el 1 de marzo de 2026, la comunidad guambiana señala que desde diciembre de 2025 y en reiteradas fechas de enero y febrero de 2026, integrantes del Cabildo de Pitayó, Pueblo Nasa y filial al Consejo Regional del Cauca, CRIC, habrían ingresado sin autorización al territorio del resguardo de Guambía, realizando acciones como instalación de banderas y mojones, lectura de resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, siembra de plántulas, destrucción de cercas, marcación de árboles y retiro de semovientes, entre otras actuaciones que según el Cabildo MISAC afectan su autonomía territorial y generan desarmonía social. Por eso, y como las autoridades del resguardo indicaron que estos hechos fueron denunciados ante entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, sin que de una respuesta de fondo frente a la situación expuesta. De ahí que, y buscando un diálogo con esas entidades y el gobierno nacional, las comunidades MISAC ahora adelantan una movilización entre el área urbana de Piendamó y La María, de ahí que por el momento, ayer en la tarde, no hubo paso para automotores de este punto de la Panamericana, porque las comunidades también adelantan un bloqueo, buscando así ese diálogo con las autoridades.
La Nación MISAC hizo un llamado a entidades como Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, la comunidad MISAC, para que vigilen, acompañen la situación, la vigilen, no para ayudar a resolver esta situación territorial denunciada. La Nación MISAC exige a la Agencia Nacional de Tierras retractar y anular resoluciones que aseguran estarían siendo utilizadas para justificar ocupaciones dentro de su territorio ancestral. Asimismo, solicitan al Cabildo de Pitayó y al CRIP abstenerse de acciones que, según expresan, generan división y desinformación hacia su pueblo, se lee en el comunicado. De igual manera, los MISAC hicieron un llamado al Gobierno Nacional, a la Alcaldía de Silvia, a la Gobernación del Cauca y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, para que estén atentos ante lo que consideran graves violaciones a sus derechos territoriales colectivos. Finalmente informaron que desde el 8 de febrero de 2026 se encuentran en asamblea permanente y advirtieron que ante la ausencia de un diálogo de autoridad a autoridad podrían emprender unas movilizaciones u otras acciones en defensa de su territorio. Por eso esta comunidad ancestral en pleno se trasladó hasta la finca del resguardo ubicada en el municipio de Piendamó, Tunía, en el sector de la vía panamericana, donde esperan obtener respuestas positivas por parte del gobierno nacional. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la Gobernación del Valle del Cauca capacitó a inspectores de policía, enlaces de bienestar animal y uniformados de la Policía Nacional de Colombia para fortalecer la aplicación de la Ley Ángel y la Ruta de Protección Animal en los municipios. La jornada realizada en Santiago de Cali fue liderada por Lisset Parra, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, quien explicó que se busca clarificar las competencias de los inspectores cuando se activan denuncias por maltrato animal y promover la creación de fondos municipales con las multas impuestas en estos casos. La política pública de protección y bienestar animal habla sobre la cualificación de actores enmarcado en la ruta de protección y bienestar animal. El día de hoy nos encontramos cualificando a dichos actores, inspectores de policía, enlaces de protección animal de los municipios y por supuesto la Policía Nacional, hablando de cuáles son las competencias específicas de los inspectores de policía cuando se activa la ruta de maltrato animal, ruta que se activa a través de los canales de denuncia de la Gobernación del Valle, pero que son los municipios quienes deben actuar cuando llegan estas denuncias a nuestros canales. En la capacitación participaron municipios como Buga, La Unión, Sevilla y Candelaria, cuyos representantes recibieron orientación sobre la implementación de la Ley Ángel. Diego Alejandro Bonilla, inspector especializado en protección animal de Santiago de Cali, destacó el acompañamiento técnico de la Gobernación del Valle. Claro, lo que se puede observar hoy es que hay inspectores de Candelaria, inspectores de Sevilla, inspectores de varios municipios de Valle del Cauca, que muestra precisamente esa relevancia que le viene dando la Gobernación del Valle a la protección animal y especialmente el apoyo técnico a todos estos actores que intervienen en el cuidado de los animales y en la sanción al maltrato. Además de esto, la Gobernación demuestra que es pionera en todo este tipo de eventos que por supuesto pretenden actualizar a todos los actores de protección animal. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos así pasa el tiempo, cuando uno se ve es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Soy Jaime Trujillo
En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Y mucha atención, Valle Exporta abre convocatoria para impulsar empresas del Valle al mercado internacional. La Gobernación del Valle del Cauca abrió hasta el 5 de marzo la convocatoria de Valle Exporta, un programa que busca fortalecer a 10 empresas con potencial exportador mediante formación intensiva, asesorías especializadas y conexión con compradores internacionales. El secretario de Desarrollo Económico del Valle, Gerson Valencia, invitó a los empresarios legalmente constituidos a postularse y aprovechar esta iniciativa que apunta a mejorar la preparación exportadora, optimizar procesos logísticos y comerciales, lo mismo que abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Desarrollo Económico, queremos invitar a los empresarios, a las empresas que tengan productos con potencial exportador a que participen de un proceso formativo en materia de exportación. Nuestro programa Valle Exporta, convocatoria abierta desde el día 2 de marzo y hasta el 5 de marzo. 10 empresas con potencial exportador serán capacitados de forma intensiva para que sigan potencializando su capacidad exportadora y que les permita seguir aportando al crecimiento exportador del Valle del Cauca. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 4 de marzo del año 2026. Mucha atención, que fue capturado un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes con dinero en efectivo y propaganda política, lo que hizo presumir que sería ese dinero para la compra de votos. El personal de seguridad llevaba cerca de 145 millones de pesos en billetes y propaganda del candidato conservador al Senado, Daniel Restrepo. A 5 días escasos de que se abran las urnas en las que el país escogerá el nuevo Congreso de la República, fue capturado Luis Alfredo Acuña, miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato conservador al Senado, Daniel Restrepo. Lacutir, quien también representa las banderas del Partido Conservador, es secretario general de la Cámara de Representantes desde el 2022 y fue elegido en ese mismo cargo en 2024 con amplias mayorías al obtener 172 votos de 188 en total.
antes de llegar al cargo, en el que ha sido cuestionado por algunos sectores del legislativo debido a los largos periodos que el Partido Conservador ha tenido esa posición. Lacutir fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, presidente de la Junta Directiva del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, observador electoral internacional acreditado en diferentes comicios en América Latina, director general del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Lacutir es abogado de profesión, por lo que sus conocimientos legislativos permitieron que la reelección fuera sencilla y que los acuerdos políticos se cumplieran relativamente sin problema alguno. En el 2024, el secretario de la Cámara de Representantes asumió como reelecto en medio de las discordancias. De hecho, su posesión se dio un día después de cuando estaba prevista, porque varios legisladores se negaron a votar por él debido a su participación en la entrega de las credenciales a los nuevos congresistas tan solo un día antes. Así quedó reseñado en esa época por los medios de comunicación. En ese entonces, señalamientos también giraron en torno a una supuesta cercanía del nuevo secretario general con el gobierno del presidente Petro, algo que no fue bien visto por los legisladores. Uno de sus escoltas, uno de los hombres de su esquema de seguridad, ha sido capturado con 150 millones de pesos en efectivo y propaganda alusiva a un candidato al Senado, el señor Daniel Restrepo. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el congresista Juan Pablo Gallo, Wadid Mansur, serían capturados por la UJER. A pocas horas de las elecciones al Congreso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definirá si llama a juicio y se dicta orden de captura contra 5 congresistas y un excongresista por estar involucrados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGER. La ponencia, que se conoció ayer martes 3 de marzo a través de la revista Cambio y el diario El Tiempo, será analizada por la Corte hoy miércoles 4 de marzo y pide la captura de los 6 involucrados. 2 de ellos aspiran a su reelección. Los implicados son Liliana Vittar y Wadid Mansur del Partido Conservador, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado del Partido Liberal, Karen Manrique de la Curul de Paz en Arauca y Juan Diego Muñoz del Partido Verde, quien renunció a su curul. Llaman la atención el liberal Juan Pablo Gallo, que ni es oriundo del departamento de Risaralda, y logró una gruesa votación en el Quindío para llegar al Senado. También Wadid Mansur, que siendo oriundo del departamento de Córdoba, estuvo de visita en el Quindío hace pocas semanas buscando votos para dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado de la República. Dice el ente acusador que hay pruebas contundentes. Las pruebas en contra de los congresistas serían contundentes. Entre ellas existe una prueba reina, que sería el celular de María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien se encuentra preso por el mismo escándalo. La ponencia señala que las pruebas recogidas suponen que el grupo sí habría aceptado coimas y contratos o cupos indicativos a cambio de su visto bueno a los proyectos del gobierno, tanto las reformas sociales como las que se tramitaban en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Los ofrecimientos se habrían detallado a los congresistas entre el 4 y el 31 de octubre de 2023, fechas de 2 reuniones en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá. Todos los políticos implicados dicen que no se robaron un peso. Por ejemplo, Mansur aceptó que hizo una gestión porque su labor es gestionar proyectos para Córdoba, pero que el proyecto no prosperó. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención que fue capturada una mujer encargada de la logística del Clan del Golfo en el cañón de Garrapatas, al norte del Valle del Cauca. La detención de alias Joana en Montería, Córdoba, debilitaría la expansión del grupo armado hacia el cañón de Garrapatas, corredor estratégico del norte del Valle del Cauca, según informó la Dijín. Durante un operativo adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín de la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturada en la ciudad de Montería, en Córdoba, Luz Daris Ramos Barón, alias Joana, señalada de ser la encargada de la logística de la subestructura del Clan del Golfo en el Valle del Cauca. La materialización de esta orden de captura emitida por un juez de la República se realizó en el barrio Buenavista de la capital cordobesa, hasta donde llegaron
los uniformados. De acuerdo con las investigaciones, se aseguró en un comunicado de la DIJÍN Interpol, alias Joana contaba con una trayectoria criminal aproximada de 10 años al servicio de la estructura criminal, desempeñando funciones clave en el sometimiento y expansión de la estructura ilegal, y habría sido designada por alias El Cura, tercer cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia, para liderar y coordinar la expansión delictiva en el norte del departamento del Valle del Cauca. La investigación previa pudo establecer que la misión de alias Joana consistía en consolidar el control territorial desde el corregimiento de Bajo Calima hacia las zonas urbanas y rurales de los municipios de Río Frío, La Unión, El Dobio, Trujillo, Roldanillo, Bolívar y Versalles. La función principal de alias Joana, prosigue el documento, sería asegurar el dominio del cañón de Garrapatas, un corredor geoestratégico que conecta con rutas del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano. La mujer, quien fue dejada a disposición de la Fiscalía, sería también la encargada de coordinar aspectos logísticos esenciales para el funcionamiento del componente armado del Ejército Gaitanista de Colombia, bajo el mando de alias Mayupa, segundo cabecilla de la subestructura en el Valle del Cauca. Entre las funciones criminales de alias Joana se encontraba el suministro de víveres y dotación, pago de nóminas a integrantes armados, gestión de recargas y mantenimiento de antenas de comunicación satelital, y el apoyo en movilidad y abastecimiento, aseguró el coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, director de investigación criminal e Interpol. Luz Daris Ramos, alias Joana, es señalada de suministrar información estratégica, alias Mayupa, su compañero sentimental, y estaría vinculada directamente con desplazamiento de integrantes armados, órdenes y lineamientos emitidos por el denominado Estado Mayor del Grupo Armado, información que fortalecía la capacidad de reacción y coordinación interna de la organización criminal. Con esta captura logramos afectar significativamente la capacidad logística y de expansión de la subestructura criminal del Valle del Cauca del Ejército Gaitanista de Colombia, debilitando su intención de consolidarse en el cañón de Garrapatas y ampliar su injerencia criminal en el departamento, indicó el director de investigación criminal e Interpol, quien agregó que este ha sido un golpe directo a las redes delincuenciales que buscan controlar corredores estratégicos para el narcotráfico. Luz Daris Ramos fue presentada en audiencia pública ante un juez de control de garantías y la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El juez mismo profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, de otra parte hay que indicar, hay que señalar que Iván Cancino asumió la defensa de Catherine Miranda tras la denuncia de Sinaltec ante la Corte Suprema. El proceso penal en contra de la congresista se originó tras sus afirmaciones sobre la canalización mayoritaria de exámenes hacia una sola IPS, pese a que habría otros centros médicos que tendrían la misma capacidad de atención a pacientes oncológicos. La controversia sobre la concentración de remisión de pacientes oncológicos hacia la clínica Sinaltec de Ibagué llegó a la Corte Suprema de Justicia tras la denuncia penal presentada por este centro médico contra la representante a la Cámara Catherine Miranda, acusada de haber cometido los delitos de injuria y calumnia, un caso que estalló el martes 3 de marzo de 2026, luego de conocerse los impactantes datos que apuntarían una vez más al Ministerio de Salud. Frente a esto, el abogado Iván Cancino asumió la defensa de Miranda y señaló que solicitará ser llamado de inmediato por el alto tribunal para demostrar la veracidad de las afirmaciones formuladas por la congresista, y anticipó que una vez notificados presentarán a su vez una denuncia por falsa denuncia contra ese establecimiento de salud que opera desde el 2022, convirtiéndose en uno de los de mayor reputación en la región. En el último año, la remisión masiva de pacientes para exámenes de alta complejidad con una sola IPS mostró un comportamiento que para Miranda resulta injustificable.
De acuerdo con datos presentados entre 2023 y 2026, la nueva EPS canalizó 3.374 exámenes PET-CT hacia una sola entidad en Ibagué, desembolsando más de 17.600 millones de pesos. Este volumen representa un incremento del 949% frente a lo ocurrido en el 2023, lo que levantó sospechas. Las directivas de Clinaltech refutaron las acusaciones. En una misiva calificaron las acciones de Miranda como irresponsables, injuriosas y calumniosas, y agregaron que una campaña política nunca justificará la mentira, la calumnia y la ofensa como medio de llegar al Senado de la República. Por ello, desde la clínica expresaron confianza en que la Corte Suprema restituirá su derecho a la honra y al buen nombre vulnerado por la representante Miranda. Y es que pese a que Clinaltech expresó que los datos aportados por la congresista carecen de veracidad, aspecto que podemos demostrar en cualquier escenario, la denuncia sustentada por Miranda indica que en enero de 2026 hubo 221 pacientes remitidos, más que en todo el 2023. La información exhibida por la congresista revela una acelerada, pues de 176 pacientes enviados en 2023, pasó a 723 en 2024, 1.846 en 2025 y 2021 en enero de 2026. La remisión masiva no fue únicamente financiera, pues testimonios recolectados por la representante de la Cámara darían cuenta del impacto para los pacientes. De las 3.374 remisiones, más de 1.400 pacientes asumieron de su propio bolsillo los costos de traslado y alojamiento y solo 617 recibieron viáticos. Si hubo garantía para pagar 17.600 millones a la clínica, no hubo garantía para proteger al paciente, expresó Miranda en su perfil de X. Cuando las cifras crecen 949%, cuando se concentran miles de millones en una sola IPS y cuando pacientes de alta complejidad recorren hasta 900 kilómetros teniendo el servicio más cerca, la pregunta es clara: ¿estamos frente a un nuevo cartel en la salud? El país repite la historia del cartel de la hemofilia, agregó la congresista, quien también denunció que desde Cúcuta se habría obligado a viajar a 118 pacientes por trayectos de hasta 16 horas por carretera. Todo esto pese a la disponibilidad de centros de exámenes PET-CT en Bogotá, ciudad que cuenta con 8 IPS habilitadas. Se identificaron situaciones similares para pacientes remitidos desde Arauca y Risaralda. Frente a esta situación, la representante Miranda mencionó posibles lazos personales entre el propietario de la clínica y la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que aparecería involucrado en todo este entramado. Según la congresista, en el departamento es sabida la cercanía de la familia del titular de la cartera con el dueño de la clínica, por lo que instó al funcionario y al centro de atención a esclarecer los criterios técnicos detrás de la concentración de remisiones. Entre tanto, el abogado Jaime Lombana, que representa a Clinaltech en la denuncia, dijo que jamás un incremento en el número de pacientes atendidos puede significar un reproche en un Estado social de derecho. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la Gobernación del Valle avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con 9 familias de Potrerito en el municipio de Jamundí, cuyas viviendas resultaron afectadas por atentados terroristas contra la estación de policía del corregimiento. Las familias ya cuentan con los materiales de construcción necesarios para la edificación de sus nuevos hogares. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, indicó que desde la administración departamental vamos a dar 2 arquitectos y 2 ingenieros, es decir, vamos a apoyar en todo. La comunidad también se ha integrado con 9 de ellos que van a estar activamente en la construcción y, por supuesto, darle gracias especialmente al sector privado porque se ha vinculado a este proyecto con materiales de construcción. Bueno, es muy importante decir que este fue un compromiso que adquirimos con la alcaldesa y yo
de que cuando el atentado terrorista que nos destruyeron 9 casas, pero además en la estación de policía, nos comprometimos a solicitar los materiales de construcción para poder apoyar y ayudar a estas familias que pudieran reconstruir todas esas casas. Bueno, pues hoy es realidad gracias al apoyo del Ejército, porque el Ejército nos va a apoyar también en la construcción, del SENA, que va a apoyar a las personas que van a realizar la construcción. En la gobernación también vamos a dar 2 arquitectos, 2 ingenieros, es decir, vamos a apoyar toda la comunidad. Se ha integrado, 9 de ellos van a estar activamente en la construcción, y el sector privado. Queremos darle las gracias especialmente al sector privado, porque el sector privado se ha vinculado a este proyecto. Constructora Bolívar, espectacular, bueno, una cantidad de empresas que se vincularon, y hoy estamos diciéndole a la gente, estamos cumpliéndole con la alcaldesa, la gobernación del Valle del Cauca, a estas familias, porque no es solamente son unos ladrillos, es el poder darles un hogar nuevamente. Ya se lograron pues derrumbar todas, la gobernación estuvo en ese proceso para que ya puedan empezar su construcción. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente, yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, y en este 2026 voy a ser su senador de la República. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Y mucha atención, en la información judicial hay que indicar que en una operación adelantada en el barrio San Pedro del municipio de Palmira, unidades del Gaula de la Policía Nacional capturaron a Rafael Cruz, de 28 años, señalado de cometer extorsiones bajo intimidación con armas. Según la investigación, el presunto delincuente abordaba a sus víctimas en parques y gimnasios al aire libre, donde las amenazaba con arma cortopunzante y arma traumática para exigir pagos que iban desde 10.000 pesos hasta los 500.000 a través de consignaciones por la plataforma Nequi. Entre los hechos investigativos se encuentra una agresión en la que habría causado múltiples heridas con un destornillador a una persona de la comunidad LGTBIQ+, poniendo en riesgo su vida. Además, registra antecedentes por tentativa de homicidio y constreñimiento ilegal, indicó el teniente coronel Edgar Rubio, comandante del Distrito Especial de Policía Palmira. Personal adscrito a nuestro Gaula Palmira, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, adelantaron un resultado operacional en el municipio de Palmira. Capturaron a alias El Flaco por orden judicial por el delito de extorsión agravada. Este ciudadano tendría antecedentes también por los delitos de homicidio en el grado de tentativa, ya que habría ocasionado lesiones a una persona perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, mediante la utilización de un arma cortopunzante tipo destornillador, causándole graves heridas. La persona capturada fue puesta a disposición de autoridad competente por el delito de extorsión agravada, donde posteriormente un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural. Como dato de interés, este ciudadano, momento en que se realiza la captura, se encontraba incumpliendo una medida de aseguramiento domiciliaria, ya que fue hallado
en vía pública por el sector de la comuna número 5, Barrio San Pedro. La Policía Nacional reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad y convivencia ciudadana de todos los colombianos. Y mucha atención, estudiante de la UCEBA murió en accidente de tránsito. Las autoridades ya identificaron al joven que perdió la vida en la mañana de este martes 3 de marzo en un accidente ocurrido a la altura del Senabuga, en la doble calzada entre la ciudad Señora y Guacarí. El infortunado, que se movilizaba en una motocicleta, fue identificado como Germari Yuset Lozano de la Hoz, estudiante de cuarto semestre de Derecho en la Unidad Central de El Valle. Las razones exactas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades. Germari era oriundo del municipio de Guacarí. Y mucha atención que un accidente en la doble calzada deja 4 personas lesionadas. El siniestro vial se registró en la doble calzada en sentido norte-sur detrás de la base antinarcóticos, jurisdicción del municipio de Tuluá. En el hecho estuvieron involucrados una buseta de servicio público y un tren cañero. Según los reportes preliminares, 4 pasajeros del vehículo de transporte público resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial para su valoración médica. Y mucha atención. Un muerto deja un ataque a bala en el norte del Valle. Un ataque con arma de fuego registrado la tarde de este martes dejó como saldo una persona fallecida y se habla de otras más lesionadas, según se informó. El hecho generó pánico entre residentes del sector y obligó a la intervención de unidades policiales y de emergencia. De acuerdo con la información inicial, hombres armados abrieron fuego en circunstancias que son materia de investigación. La víctima fatal falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los afectados. Unidades de criminalística acordaron la zona para adelantar los actos urgentes de inspección técnica del cadáver y recopilar elementos probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido. Es de indicar que esto ocurrió en el municipio de Anserma Nuevo. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle del Cauca, paraíso de todos. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Gracias, Mario, John F., compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 4 de marzo del año 2026. Estamos en tierra derecha, listos, hablando en términos hípicos para la gran meta que será el 5 de marzo, elecciones de Senado y Cámara y también definición de las consultas interpartidistas. Habrá una fiesta democrática, se espera en Colombia, y que los violentos y que los corruptos, los que compran los votos, permitan vivir una fiesta democrática en paz. Hay mucha vigilancia. Por primera vez la Procuraduría ha hecho un despliegue enorme para vigilar estos comicios. Mucha atención, vicealmirante en retiro, José Ricardo Hurtado Chacón, fue acusado formalmente por presuntos actos de corrupción. El oficial habría impartido órdenes para dejar en libertad a 3 personas capturadas en flagrancia por transportar más de media tonelada de cocaína en alta mar. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente
al vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El 30 de noviembre de 2015, mientras se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico número 73 con sede en Urabá, el oficial habría ordenado dejar en libertad a 2 ciudadanos colombianos y a 1 hondureño capturados en situación de flagrancia durante un procedimiento de interdicción marítima realizado por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en el que fueron incautados 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iban ocultos en una lancha rápida. Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indican que presuntamente dispuso la destrucción de los documentos que soportaban las detenciones de los tripulantes de la embarcación y plasmó información falsa. La audiencia preparatoria de juicio oral se realizará en la fecha que indique la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. En Armenia, Quindío, fue enviado a la cárcel un hombre señalado de asesinar a su compañera sentimental. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a su compañera sentimental en Armenia, Quindío. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Quindío le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo. De acuerdo con la investigación, el 16 de junio de 2024, en el barrio Las Colinas de Armenia fue encontrado el cuerpo de una mujer, quien sería la pareja sentimental del hoy procesado. Además, se evidenció que este hombre habría huido de la ciudad en compañía de su hijo de 2 años. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en vía pública del barrio Las Palmas, en Jamundí, Valle del Cauca. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. La Procuraduría formuló cargos a integrantes de la policía en el Casanare por la muerte de un ciudadano. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces intendente de la policía y jefe cuadrante vial número 3 Araguaney de la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare, Heiler Camacho Molano, y el patrullero Emanuel Iván Silva Rodríguez, 2021, por la muerte de un joven de 20 años quien se movilizaba en una motocicleta junto a su compañera. Los hechos habrían ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en el kilómetro 25 de la vía Yopal Paz de Ariporo. Allí, tras una persecución policial, el intendente Camacho Molano habría disparado su arma de fuego de dotación oficial contra el ciudadano, causándole una grave herida en el cuello que le produjo la muerte instantes después. Advierte el Ministerio Público que la acción se habría producido por el hecho de no atender de manera inmediata el llamado que se le hizo para detener la motocicleta, razón que no se constituía, a juicio de la Procuraduría, en válida para dispararle. El Ministerio Público también cuestionó la conducta del patrullero Silva Rodríguez, quien al parecer, sin justa causa, no habría auxiliado al joven al que resultó gravemente herido por el disparo que le propinó el intendente Molano. De acuerdo con las pruebas recaudadas, el investigado no lo habría trasladado de manera inmediata, pese a contar con el vehículo policial para hacerlo, y una vez decidió transportarlo, se detuvo en 2 oportunidades, perdiendo tiempo valioso para la atención médica que requería el ciudadano, quien ingresó al Hospital Regional de la Orinoquía sin signos vitales. La Procuraduría Regional de Instrucción del Casanare calificó provisionalmente la conducta de los uniformados como falta gravísima cometida a título de dolo. Y mucha atención que el presidente Gustavo Petro, en la locución del día de ayer, hizo un llamado y pidió a los colombianos no vender el voto. Tengan miedo. El presidente de la República habló sobre las elecciones del próximo domingo 8 de marzo, durante las cuales se elegirá el nuevo Congreso. El presidente le pidió a los colombianos no vender su voto. Durante una locución en la noche de este martes 3 de marzo, aseguró que perseguirá a los que intenten comprar los votos el próximo 8 de marzo, cuando se llevará a cabo las elecciones legislativas. Compradores de votos, tengan miedo y temor, porque la Policía Nacional se ha puesto a las órdenes de la democracia y perseguirá
a todo comprador de votos, señaló durante su intervención desde la ciudad de Popayán. Según el presidente Petro, por estos días pulula la compra de los votos ciudadanos, generalmente los más pobres con necesidades que ya tienen incluso la costumbre, creen que es normal, creen que así se hace la política, que reciben un dinero por Nequi ahora u otro tipo de estas empresas financieras. Reitero que le he dado la orden a la Policía Nacional de capturar a cuanta persona se dedique a la compra de votos, ojalá en flagrancia. Me parece que este es el mecanismo más utilizado en las últimas décadas en Colombia, que permite que el Estado le sirva a los criminales, que la ley termine siendo hecha para el beneficio del delincuente poderoso, que la política se subordine al delito y que finalmente gane el delito, llegue a hacer las leyes y a hacer poder político en Colombia. De acuerdo con la información presentada por el señor presidente Petro, ya han aparecido 14 hechos de compra de votos en todo el país, por lo que se han dado capturas en los departamentos de Antioquia, Sucre, Magdalena, Cauca y ahora en La Guajira. Espero que la ciudadanía, porque no es tanto un deber de la policía, sino un deber de la ciudadanía, que no venda el voto. Vender el voto significa elegir al verdugo, al que te va a castigar, al que te va a llevar al crimen y a la masacre a tu región, el que te va a robar hasta la casa y la sala y otras cosas más. No votes por tu verdugo, piensa en quién más es posiblemente un buen parlamentario, afirmó. Pese a estas advertencias, Petro destacó que pese a los riesgos en algunas regiones, este primer tramo del proceso electoral ha transcurrido de manera pacífica y sin alteraciones. De aquí al domingo se intensifican las reuniones a puerta cerrada y la decisión de los colombianos debe ser libre. Si queremos una democracia y un país libre, necesitamos libertad. Asimismo, el mandatario reiteró sus cuestionamientos sobre la transparencia del software con el que se escrutan los votos en Colombia y recordó que en el pasado se descubrió la vulnerabilidad del sistema. Aquí normas, leyes, hablan de todo un poquito, dicen que esto, que aquello, y todos andan dedicados a hacer política desde sus cargos públicos. Los unos señalan a los otros y viceversa, pero aquí la gran verdad es que esto de eso no hay tanto, y todo el mundo hace política y todo el mundo, un presidente hablando de cosas políticas, los ministros hablando de política, y en fin, esa es la democracia, ese es el país en que vivimos. Hay que salir a votar, no deje que otros decidan por usted. Hay dos hechos que son noticia triste y lamentablemente. Ha fallecido en Tuluá doña Marina Valencia. Ella es la señora madre de nuestro gran amigo Jesús Tenorio Valencia, el popular Confu o Confusión. A Confu, a don Jesús Tenorio Valencia y sus demás familiares, nuestra sentida voz de condolencia y nuestro abrazo solidario. A doña Marina Valencia, paz en su tumba. Y contrasta con este fallecimiento que fue antes de ayer, el de hoy, con una noticia positiva. Queremos saludar, enviar un abrazo y una felicitación muy especial al médico Víctor Hugo de León Fernández, abogado y quien fuera gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá. Está hoy de cumpleaños, médico. Un abrazo, muchas gracias por escucharnos, feliz cumpleaños y que el Señor le bendiga. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, y si Él no dispone otra cosa, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.